les traigo una palabra para todos los jóvenes y para los padres de familia para que reciban este mensaje y lo apliquen con sus hijos. Amado Iglesia de Dios, yo también soy joven, tengo 35 años y yo fui presentado a Cristo en julio 18 del año 1996. Fui entregado a Cristo por medio de mis padres, así que estamos hablando de 27 años atrás. Yo apenas tenía 8 años. La verdad no entendía mucho, solo sabía que había un espíritu superior que era fuerte y poderoso y que dominaba sobre todo lo que existe. Pero realmente no entendí qué es tener una relación divina con Dios. Desde ese día mi madre oraba mucho por mí, para que yo nunca me apartaría de sus caminos, del camino de la verdad. Y la Biblia nos enseña que si nuestros padres oran por sus hijos, créame que pase lo que pase, nosotros como hijos volveremos a Dios. Pero aún así yo era rebelde, era necio. En este mundo tan caído viví una vida donde conocí realmente qué era el mundo y qué nos ofrece. Probé las drogas, probé todo tipo de alcohol, conocí pandillas en la zona donde yo me crecí. Después de los 20 años conocí muchas mujeres, me gustaba bailar mucho, iba cada fin de semana con mis hermanos a la discoteca. Así que el salario que yo recibía era un salario que me gastaba y jamás hacía algo productivo con el dinero. No sabía administrarlo, no sabía ni siquiera ahorrar. Me sobregiraba en las cuentas solo por estar en las rumbas. Frente a mis ojos yo también alcancé a ver cómo dispararon a un hombre y cómo ese hombre derramó sangre en una salida que yo tuve con unas amistades. Y cuando estaba con todos los sentidos, me acordé y pensé, wow, ese podría haber sido yo. Yo era uno que me emborrachaba, cometía fraudes con cheques que no eran ni siquiera míos. Me gustaban los conciertos de rock, tanto que tenía hasta una banda en mi juventud. Yo era el bajista, donde las letras tenían un significado muy fuertes. Maldecía sin saber. Y hubo una noche que dormí y algo me levantó, que alcancé a ver ángeles caídos, monstruos, demonios, rodeaba en mi habitación, en el techo, mirándome con odio. Logré ser muy mentiroso para encubrir mi pecado, y ese pecado iba creciendo que ya ni sabía cómo encubrirlo. Mi ira lograba que yo me convirtiera en un monstruo cuando alguien me quería controlar o me ofendía. Sentía una fuerza maligna que me quería controlar para hacer daño a los demás. Decía palabras necias. Yo no era nada fácil, hermanos. Logré escuchar hasta voces diabólicas que me decían que quería matarme. Esos demonios conocían el miedo que yo tenía. No estoy orgulloso en lo que yo hice, pero se lo cuento de testimonio porque Dios me ha cambiado durante los años. Conociendo más y más y más de su palabra, me ha dado tanto sabiduría y conocimiento, madurez para empezar una nueva vida con Él. En una manera que Él se sienta bien conmigo. Y déjeme decirte, mis hermanos, que la madurez se logra a través de que iniciamos una vida con Cristo y que cada día nos podemos parecer a Él. Tenemos que tener sus pensamientos, su paciencia, imitarlo así como Él fue aquí en la tierra. Él era correcto en todo y nunca pecó, porque Él tenía el temor a su Padre Celestial. Para alejarnos del pecado debemos practicar el temor hacia Dios y obedecerlo en todo para mantenernos unidos siempre a Él. Nosotros vivimos en un mundo que vemos, tocamos, olemos, escuchamos y sentimos, pero no conocemos aún el mundo espiritual, en cómo se opera, que es aún más real en lo que vivimos ahora, porque el mundo espiritual es eterno. Así que estamos puestos en este mundo por un propósito en la que debemos descubrirlo con Dios, que nos dio la vida y ese propósito para nuestra existencia. Así que en Mateos capítulo 28 del 18 al 20 dice:
Pero Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Esto es uno de sus propósitos que Dios nos da a nosotros, que seamos discípulos y no solo creyentes. O que le parezca hermoso una prédica de ese hermano, sino que actuamos con el amor de Dios para que muchos sean transformados. Porque es una guerra que tenemos diariamente tratando de ganar almas para Cristo, y el otro busca la manera para destruirnos. La Biblia nos enseña que cuando Jesús iba enseñando a sus discípulos sobre la salvación, hubo un joven que era muy rico, tenía muchas riquezas, y en medio de esas riquezas, él no se encontraba completamente lleno. Y muchos famosos, de boca de ellos, en su entrevista, no se sienten completos, teniendo todas las riquezas del mundo. Y precisamente este joven le hizo la pregunta a Jesús: Maestro, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Y muchos de ustedes alguna vez se preguntó eso, o quizás no, pero si vienes a Cristo y si vienes a la iglesia donde te estás congregando, es porque algo en el fondo de su corazón, en su alma, quiere conocer realmente a Jesús. Quiere cambiar su vida por completo, quiere alcanzar su misericordia para obtener la vida eterna con Él. Hoy les digo, mis hermanos, que en este momento estás iniciando una relación con Dios, solo escuchando este mensaje. Así que es hora que se me encierre en esa habitación, coloque una alabanza instrumental y vas a tener ese encuentro espiritual con Jesús. Él te ama. Él tiene los brazos abiertos para que tú llegues a Él. Como nos dice en la Biblia que Él nos ama incondicionalmente. Somos como su creación perfecto. Somos privilegiados de ser llamados hijos de Dios. Pero, ojo, iglesia, mientras que vivimos una vida corrupta, una vida donde somos de doble ánimo, que hoy me arrepiento de mis pecados, pero pasan unos días y la tentación es tan dulce como la miel, que uno cae y vuelve a caer, y ya eso se vuelve un juego con Dios. Yo no estoy diciendo que debes ser santo, porque mientras que vivimos en esta carne, tú no vas a ser santo, pero sí puedes lograr en perfeccionarse en muchas de sus áreas, dominar la carne viviendo en el Espíritu. Y usted me dirá, ¿y cómo es vivir en el Espíritu si estamos viviendo en la carne? La carne siempre va a querer tener deseos de lo que se ofrece en este mundo. Y el Espíritu, como es de Dios, siempre va a anhelar de hacer lo correcto, de vivir una vida digna, vivir una vida donde vas a agradar a Dios, buscando su presencia, alimentándose cada día de su palabra. Pero si amamos al mundo y las cosas del mundo, realmente ya no somos hijos de Dios, sino del diablo. Suena fuerte, pero es la realidad. Porque el que ama el pecado no será de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Primero de Juan, capítulo 8, versículo 8 dice, vamos a leer esta parte, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos llamados hijos de Dios. Y hablo de aquellos hombres o mujeres que han tenido una vida difícil, donde se vuelven sicarios y matan sin piedad, sin amor. Imagínate que hace 6 años, un muchacho con esos raíces de dolor, de amargura, de odio, donde Satanás ya gobernaba de su cuerpo, le quitó la vida a mi hermano, en un barrio más malo de Cali, Siloé. Una ciudad donde se describe la Biblia como Gomorra, donde el amor de Dios no está presente por tanta maldad
que hay en esos corazones. Así que mis hermanos, mi hermano era un salmista para el Señor y tenía ese llamado. Él aprendió a tocar los instrumentos por medio del Espíritu Santo que lo inspiró de hacerlo, pero su vida tomó un cambio de 360 grados, donde él se dejó llevar de las malas amistades, de los ambientes que contamina, y ahí es donde Satanás se aprovecha de nosotros para destruirnos y quebrantar una familia. Hay odio en sus corazones, no conocen a Cristo, o aquellos que están consumiendo drogas porque creen que es la salida para sus problemas, pero lo que no saben es que se están destruyendo lentamente hasta que termine perdiendo todo, hasta la salvación eterna. Llegan a estar en las calles sin rumbo, sin que nadie los quiera, y hasta la muerte, sin Cristo, donde tu alma se quemará para toda la eternidad, sin una segunda oportunidad. Así lo quiere ver el diablo, pero Cristo te dice hoy, es tiempo del arrepentimiento, iglesia. Él no está jugando. Él mira lo que pasó en Brasil, en ese famoso carnaval donde el hombre se disfrazó del diablo, pisoteaba a Cristo, y días después mira lo que pasó. Fue muerto por un terrible accidente. Él murió en el pecado. No hay vuelta atrás, y llovió tan duro que muchos murieron por esa inundación que hubo. Con Dios no se juega, pueblo. En Romanos 6:23 dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando habla de la muerte es donde el fuego nunca se apaga y su alma nunca muere. Dios es amor, amada iglesia, pero también es un Dios de fuego consumidor. Es decir, Él le da ira, Él le da tristeza, y por nuestras faltas y mala conducta Él nos castiga, como un padre terrenal castiga a sus hijos, para que aprendamos nuestra lección, para que maduremos y no nos quedamos allí en ese mismo pecado. Es por eso que vivimos nuestra vida de sufrimiento y pruebas tras pruebas. Él nos perdona, sí, 70 veces 7, pero las consecuencias aún quedan y tenemos que pasar por eso, así como Jesús pasó sus pruebas aquí en la tierra, donde Él fue escupido, maltratado, donde le colocaron una corona de espinas que le atravesaban por su cráneo, y a Él le dolió, Él sintió dolor, Él recibió muchos latigazos, sangró su preciosa sangre por ti y por mí. Estando aún en la cruz, Él decía: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Imagínense, hay mucha gente incrédulos, muchas personas que son radicales en sus propios entendimientos. Dicen que aman a Dios, pero no hacen nada en demostrárselo con hechos. Es decir, si tú amas a tu novio o tu novia o tu cónyuge y lo demuestras todos los días, con Dios hay que tener esa relación de todos los días, no solo cumplir un domingo, ir a la iglesia. Así que ir a la iglesia no te va a salvar tampoco, solo te va a alimentar espiritualmente para mantenerse firme en sus caminos, para que entres a tener temor a Dios. Pero hoy te digo, amada iglesia, que Dios quiere hacer algo hermoso en sus vidas. Piénselo, analícelo. Él quiere que nos alejemos de esas personas que no nos va a ayudar en la vida espiritual con Dios. Alejarnos de las personas que no están en los mismos sentidos que tú tienes ahora en conocer a Jesús. Alejarnos de las cosas que Dios realmente aborrece, que nos hace pecar. Segunda de Timoteo 2:22 dice: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él.
Así que trate de buscar su debilidad, que te hace prohibir de buscar a Cristo. Estas cosas son obstáculos que no te van a dejar tener una relación con Dios. El diablo va a intervenir y empieza a tirarle dardos de tentaciones. Así que si quieres reconciliarte nuevamente con Cristo, yo te voy a pedir que inclines tu rostro allí donde estés y alce tus manos como rindiéndose al frente del Rey y dile: Señor, yo en esta noche me rindo delante de tu santa presencia. Vengo con un corazón contrito y humillado para recibirte nuevamente en mi corazón. Me rindo cuerpo, alma y espíritu a ti. Quiero que me perdones por todos mis errores. Y yo reconozco que soy un pecador, pero no quiero vivir más en pecado. Quiero que comience a instruirme, que tu Espíritu Santo entre en mi corazón y me guíe mis pasos al camino a la perfección. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mí y fue resucitado en el tercer día para que nosotros tendremos la salvación. Y yo recibo a su Hijo amado en mi vida y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque hasta el último día de mi suspiro, yo y mi casa te serviremos. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora, por misericordia y gracia de Dios, Él nos regala la salvación, pero para mantenerla no va a ser nada fácil. El Evangelio es para gente valientes, porque al final, cuando morimos, tendremos nuestra gran recompensa en el cielo. Pero mientras que estamos en el mundo, estamos a prueba. Es como mantener una buena calificación en la escuela. Debes de prepararte, porque su enemigo, el diablo, está como león rugiente buscando a quién devorar, a quién va a fracasar. Y llegarán tentaciones a tu vida, llegarán pesadillas mientras que duermes, pruebas para destruir tu fe y olvidar de orar. Y allí es donde uno más debe rendirse a Dios, porque Dios dice en la palabra que el cuerpo es débil, pero si estamos con Dios, nuestra alma dominará la carne y tendremos la victoria en Cristo Jesús. Dios los bendiga.